Bueno, muy buenas noches. Gracias como siempre por estar en Todas y Algo Más a través de la frecuencia de Actual 107.1 FM. Esta noche tenemos dos invitados muy especiales. Está con nosotros el magistrado de la Sala Tercera, don Álvaro Burgos, quien nos acompaña pues esta noche para hablarnos de un tema creo que es muy actual, la Ley Penal Juvenil, y por supuesto dirigida esta entrevista por el licenciado don Rafael Rodríguez, quien es el presidente también de la firma de abogados de Costa Rica y el director de nuestra sección de acción legal. Buenas noches a ambos, gracias por estar con nosotros y quisiera pues arrancar con usted, don Rafa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Helen, buenas noches, don Álvaro, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en este programa y conversar un poquito sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil, ahora que nos estamos acercando, don Álvaro, a 25 años de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil, y importante también conversar un poquito sobre lo que usted, dentro de su especialidad en esta área, porque sabemos que es una de las personas en Costa Rica que escribe y que más ha escrito sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil. Conocemos, don Álvaro, que este modelo de justicia especializada que inició en el año 96 vino a combinar lo que nosotros decimos la responsabilidad por los delitos cometidos por los menores de edad con un reforzamiento de todas las garantías y derechos que debe gozar toda persona a quien se le acusa de infringir las leyes penales, en este caso en especial a los menores infractores que tenemos. Y decimos que es una justicia especializada que vino a combinar esta responsabilidad porque efectivamente bajo un modelo de prevención o bajo un modelo en donde lo que se pretende es que cuando una persona infringe la ley y tiene irremediablemente que pagar una pena o pagar por este hecho que cometió, pues que la forma en que se haga sea responsabilizándolo por delito, pero también buscando una adecuada resocialización, que es lo que se pide, y tomando medidas a nivel judicial y a nivel de gobierno de prevención, porque es claro que los delitos, la mejor forma de evitarlos es prevenirlos. El problema es que no hemos sabido en sociedad cómo prevenir. Entonces, don Álvaro, le agradecemos que usted esté para compartir un poco sus conocimientos y todo lo que usted nos pueda conversar al respecto para poder entender un poco más sobre la aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, cómo ha sido esta aplicación en estos 25 años y qué esperamos, qué necesitamos para que esta ley sea también más efectiva, pensando en que ahora estamos hablando también de una justicia restaurativa que se está aplicando en esta área y que lo que lleva es efectivamente a buscar una adecuada prevención de los hechos de los infractores menores de edad, porque si no prevenimos, pues vamos a ir escalando muy probablemente con este menor de edad para que ya cuando tenga la mayoría, pues lo tengamos en delitos que pueden ser inclusive hasta más graves de los que cometió siendo un menor infractor. Muchas gracias, don Álvaro, y Helen, mucha felicidad por estos 10 años de programa. Sabemos que han sido 10 años de calidad y esperamos muchos años más. Gracias, don Rafa. Don Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches, doña Helen, y muy buenas noches a don Rafael también. Primero que todo y antes que nada, déjeme agradecer profundamente la oportunidad de estar en este programa tan escuchado y tan visto como es el suyo, de Todas y Algo Más, y un saludo afectuoso también a don Bernie, y felicidades a usted y a él, porque 10 años de esfuerzo de dos comunicadores que han tenido la sensibilidad de abordar temas como este y muchos otros, hacen que el programa que actualmente transmite 107,1 de cabina actual sea un programa muy visto y muy respetado. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, don Rafael, que
introducía muy apropiadamente el tema que nos ocupa en esta noche. Decía muchas cosas importantes, casi hacía un resumen ejecutivo de muchas de las cosas que tendríamos que tocar, porque él también es una persona que ha estudiado acerca del tema y está muy bien informado, y se ve que también ha analizado la temática respectiva. Y tendremos que empezar diciendo, por lo menos de mi parte, que me siento muy feliz porque después de 30 años en el Poder Judicial y habiendo sido electo apenas en diciembre pasado como magistrado de la Sala Tercera, vamos a también contarle a los televidentes y escuchas que, porque algunos no saben, y las personas que nos escuchan tal vez no sabrán, que en el Poder Judicial tenemos 22 magistrados, y que estos 22 magistrados están divididos en 4 salas. Una de estas salas es la sala penal, que es la denominada Sala Tercera. Así como está la sala cuarta, que tiene que ver con los recursos de amparo y la materia constitucional, la sala tercera se dedica a los asuntos penales y, por supuesto, penales juveniles también. A partir de mi llegada en diciembre pasado, entonces, se me ubicó, se me seleccionó de inmediato también como coordinador de la subcomisión penal juvenil, porque tenemos una comisión entonces especializada en esta materia. Y para mí ha sido muy, digamos, simbólico y muy relevante el hecho de que tengamos esta comisión. Incluso en enero pasado fue la primera vez que un magistrado de corte y que el Poder Judicial estuvo como parte de la delegación de Costa Rica ante el Comité de Naciones Unidas, de Naciones Unidas de Derechos del Niño, en donde pudimos entonces también ser parte de esta delegación y explicar el desarrollo que ha tenido el derecho penal juvenil en nuestro país ante los interrogantes de personas de diversas partes del mundo que están integrando esa tan importante comisión de Naciones Unidas. Y esto como un preámbulo para decir que en Costa Rica, efectivamente, como decía don Rafael, el año próximo vamos a estar cumpliendo apenas, digo yo, 25 años, ¿verdad? Porque cuando uno se compara con otras materias, la de penal de adultos, la materia civil, etcétera, ¿verdad? La laboral, que tanto le gusta también a don Rafael, además de la penal, son materias ya de muy vieja data, de un desarrollo doctrinario, jurisprudencial muy amplio, pero cuando hablamos de la materia penal juvenil, aunque Costa Rica es y ha sido un país de punta en esta materia en toda Iberoamérica, lo cierto es que nos damos cuenta de que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil en 1996, el año próximo estaremos cumpliendo nada más ni nada menos que 25 años, que es un número muy importante, un número cabalístico, y que representa también un esfuerzo por un desarrollo doctrinario y jurisprudencial que ha sido muy rico en estos 25 años. Y bueno, hay múltiples cuestiones que a veces incluso colegas que trabajan en el ámbito penal lo saben, ¿verdad? Y otros lo desconocen, pero efectivamente la materia penal juvenil es una materia especializada, como decía efectivamente también don Rafael, es una materia especializada porque, a diferencia de la materia de adultos, primero que todo tiene una legislación, la Ley de Justicia Penal Juvenil, que es del 96, e incluso tenemos en aplicación en Costa Rica una ley que no existe ni siquiera en adultos y que ya tiene 15 años porque data del 2005, que es la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Vean ustedes qué lujo, porque en Costa Rica tenemos defensores, fiscales y hasta jueces especializados, ya no solo en materia penal juvenil, sino que los tenemos especializados en la fase de ejecución. Bueno, en Costa Rica no existe una ley de ejecución para adultos, y ya la deseáramos. En el pasado han habido algunos proyectos ahí que siguen estando empantanados en la Asamblea Legislativa, pero ninguno ha podido surgir, como si surgió desde hace 15 años, repito, una
una ley especializada en la materia de ejecución, en este caso de las sanciones penales juveniles. Entonces, sí, yo creo que es motivo de orgullo y de alegría. Hay mucho que hacer, muchas cosas en las que podemos avanzar, pero sin duda no podemos negar de que se ha hecho mucho a nivel doctrinario jurisprudencial en un país como el nuestro, que ha sido de punta en Iberoamérica en esta materia. Don Álvaro, hay algo que a mí me preocupa y es la percepción, por lo menos que en términos generales se nota en términos generales en la sociedad, y es la preocupación que tienen los costarricenses en el aumento de la delincuencia en la parte juvenil. Y se lo digo porque uno lo ve, por ejemplo, los famosos chapulines que empezaron a salir hace unos años atrás en el centro de San José, que son los carteristas, los que robaban, los sicarios. Hemos visto gente que ha muerto en manos de adolescentes y demás, y lo conversábamos con don Rafael fuera de micrófonos, la preocupación que tiene la ciudadanía costarricense de que si esa es la juventud que viene para arriba, viene en un crecimiento de la delincuencia y en un aprendizaje de la delincuencia desde muy joven. Entonces uno se pregunta, si una persona desde la adolescencia viene con esa clase de conducta, y usted que es psicólogo nos lo va a aclarar, ¿qué va a pasar conforme pasen los años? Porque se supone que siempre lo han dicho, que la delincuencia, si no se trata a tiempo, se convierte también en una escuela donde la persona cada vez, y lo voy a decir popularmente como lo decimos en la calle, se hace más mañoso. Sí, efectivamente, yo creo que tiene usted toda la razón, y esa percepción no es solo una percepción, sino que es una realidad lamentable. Bueno, ante esto hay que abordar esta inquietud que usted plantea desde diferentes ópticas. Primero que todo, tenemos que tener claro de que la Ley de Justicia Penal Juvenil lo que hace es brindar un abordaje a partir de personas que han cometido un delito, pero no hace prevención. Sí, la legislación es simplemente un efecto que juzga y que al final permite que se declare inocente o no a una persona que ha sido acusada. Pero desgraciadamente, ojalá pudiéramos, yo a veces en las clases, y lo he dicho también en los tribunales, desde que era juez de juicio, tanto en adultos como en materia penal juvenil, a uno le encantaría, incluso hay un artículo mío que así se denomina, condenar a ser feliz a la gente. A mí me encantaría, ¿verdad? Condenar a ser feliz a una persona y que se ejecute de inmediato, y cambiarle su vida, y que le crezcan padres responsables, y que tenga posibilidades en su barrio de recrearse y de tener posibilidad de hacer deporte. Bueno, ahora todo el problema es también es la pandemia, ¿verdad? Porque ahora casi que nosotros, cuando vemos los programas de los telenoticieros y escuchamos a políticos hablar, etcétera, nos tratan de vender la idea de que todos los males del mundo están relacionados con la pandemia, ¿verdad? Y tanto a lo socioeconómico, lo político y, cómo no, hasta lo jurídico. Pero es cierto que ahora a los jóvenes les cuesta más hacer algo positivo con sus vidas, pero es que antes de la pandemia era igual, ustedes no me dejan mentir, pero en todos los lugares, bueno, donde vivimos nosotros, en cualquier distrito del país, son muy pocos los lugares donde los jóvenes y los niños tienen posibilidades para gratuitamente ir y jugar ahí en una plaza. Bueno, yo vivo en Guadalupe y hace tiempos que nosotros, el estadio donde antes los chiquillos íbamos a jugar y estaba libre, y habían como 4 mejengas al día donde las personas podían estar ahí jugando libremente, ahora está cerrado, y si usted quiere ir a jugar en una cancha cerrada tiene que pagar, ¿verdad? Pero no existe esa posibilidad, y mucho menos poner a los niños a jugar en la calle, porque de ahí terminan atropellados, en algunos casos hasta asaltados, ¿verdad? En fin, entonces las circunstancias han cambiado, y no estamos hablando tampoco de prehistoria. Hace unos 20 años atrás las cosas eran muy diferentes de como actualmente lo son, y esa evolución también desde la perspectiva criminológica es una percepción que va cobrando realidad, desgraciadamente, cada día. Hay un libro que yo escribí que yo titulé La polución delictiva.
hablando efectivamente, haciendo un parangón con la contaminación, así como hay polución y una terrible contaminación medioambiental y muchas cosas, también hay una polución que ha venido cobrando muchas víctimas en términos del abordaje que se hace de muchos de los jóvenes que no tienen alternativas, criminológicamente hablando y sociológicamente hablando. Se habla también de las teorías como la de la anomia, de un autor muy conocido de Merton, un sociólogo, y es un fenómeno que ya ha sido estudiado por más de un siglo atrás, y en donde se ha determinado que si la persona por los fines lícitos no puede adquirir las cosas que a veces la sociedad incluso le impone, ¿verdad? Esos zapatos de cierta marca, esos jeans de cierta marca que lo bombardean en los anuncios y que los ve por todos lados y no los puede conseguir. Y en cambio hay posibilidades de que haya grupos criminales de adultos y que les brinden, entre comillas, la posibilidad de realizarse en una labor que no sea necesariamente positiva y apropiada. Estas personas, si no tienen opciones, se identifican también y se pueden identificar fácilmente con grupos pares negativos, como se denominan, y tratar entonces de hacer del delito una vida. Y lo que tal vez, hablándolo de una forma muy llana, lo que no le aplauden desde una perspectiva positiva, se lo aplauden a veces por ser un buen ladrón, por ser un buen sicario, por ser un buen vendedor de drogas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos debe preocupar a nosotros, impulsar realmente la posibilidad de que existan alternativas reales. Y cuando hablamos de prevención, no hablamos de una ley. La ley es letra muerta. Usted puede tener la mejor legislación del mundo, pero si no hace algo realmente desde la perspectiva socioeconómica en inversión, decía don Elías Carranza, actualmente ya el director emérito del ILANUT, que es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, que por cierto tiene su sede en San José de Costa Rica. Ahí está en el tercer piso del edificio del OIJ desde hace muchos años. Decía don Elías, que es un sabio, una persona mayor y muy reconocida en el mundo, que la mejor política criminal es una buena política social. Entonces, en la medida en que nosotros invirtamos en la niñez y la juventud, dándole opciones y preocuparnos, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, la tasa en este momento de deserción con respecto a la educación. Muchos muchachos, por la situación actual de la pandemia, no están teniendo posibilidades reales de continuar con sus estudios, porque no todos tienen una tablet, no todos tienen una computadora, no todos tienen acceso a internet. Ese rezago, desde la perspectiva educativa, va a tener proyecciones en el futuro, y no solamente en cuestiones de desempleo y en problemas también económicos y sociales, pero evidentemente, desgraciadamente, se prende una lucecita amarilla ya tirando a rojo, porque pueden ser también futuros clientes de la justicia penal cuando son captados, ¿verdad?, por organizaciones criminales y grupos delincuentes que delinquen, y personas que los pueden inducir a malos pasos. Entonces sí, la pregunta, la sensación, la inquietud que usted tiene es muy válida, y efectivamente el asunto ha ido cambiando, no solo cuantitativamente hablando en Costa Rica, pero también cualitativamente, ¿verdad? Don Rojo, por aquí nos dice un señor, sí, y nos pone, pienso yo, el dedo ahí en la llaga, y nos dice: Helen, el problema es que las leyes son un poco alcahuetas. Si una persona joven a veces comete un delito y al cumplir los 18 años queda, digamos, exenta o libre. Y don Rafa, yo quiero que también don Álvaro nos conteste esto. ¿Será que las leyes deben ser más rígidas? ¿Y cuál ha sido el cambio en estos últimos 25 años? ¿O será que hay que trabajar más en la parte social y en la prevención para evitar de que la gente joven se convierta en delincuente? O sea, ¿cuál es su opinión? Jerry, mire, aquí es importante hacer un recuento también de lo que don Álvaro nos ha mencionado. Bueno, la situación de la delincuencia probablemente se genera porque existe a nivel de la sociedad
una serie de jóvenes que no tienen tal vez las condiciones, como dice don Álvaro, de educación, de trabajo. Los últimos estudios en América Latina, Helen, nos dice que hay entre 10 millones de jóvenes entre 15 y 24 años buscando trabajo, y tenemos 20 millones de ninis, o sea, aquellos que no tienen ni estudios ni trabajo, o sea, que no hacen nada, los famosos ninis que don Álvaro nos puede hacer mención de eso. Y en Costa Rica, cuando usted habla de una sensación de inseguridad por conductas delictivas de jóvenes o de menores de edad, tenemos alrededor de 10,000 menores de edad que son denunciados anualmente. Por ahí anda el promedio de las denuncias de menores denunciados anualmente. Pero aquí es importante, y yo creo que don Álvaro nos va a hacer una mención, don Carlos Tiffer, que es otro estudioso del derecho penal juvenil, dice que esta ley de justicia penal juvenil contiene una dosis suficiente de punición. Inclusive don Álvaro Tiffer dice que diría que es excesiva, porque es una de las legislaciones de menores, inclusive a nivel de Latinoamérica, que contiene una penas más elevadas para aplicación a los delitos de los menores de edad. Y en esto no me deja mentir don Álvaro, o sea que no es que Costa Rica tenga una alcahuetería en el tratamiento de estos menores, pero sí también es importante saber que tenemos dentro de esta ley un amplio cuadro de medidas desjudicializadoras, o sea, con medidas alternas a la pena privativa de libertad, que es la última ratio que se tiene que aplicar en justicia penal juvenil, y que lo que procuran más bien con este tipo de medidas es buscar la reinserción del menor, a pesar de que no se está previniendo, pero haciéndole ver efectivamente al menor que el hecho tiene una consecuencia y que con una de estas medidas tiene que hacer insight y pagar esas consecuencias. Entonces, no es que seamos alcahuetes, más bien lejos de eso, los especialistas nos dicen efectivamente que nuestra ley de justicia penal juvenil es una de las más severas de Latinoamérica. ¿Estamos en lo cierto, don Álvaro? Así es, y viera que yo agradezco muchísimo el que alguien haga este tipo de pregunta, porque ejemplifica, representa a una gran cantidad de personas que piensa de esta forma, y que adelanto es absolutamente un mito. De hecho, hay un artículo mío que específicamente se llama El mito de la alcahuetería en materia penal juvenil. Y pasemos entonces a explicar claramente a qué nos referimos, para que quien nos escuche y quien nos ve no le quepa absolutamente ninguna duda de que aquí estamos hablando de mitos inexistentes y falsos, porque a veces, ¿verdad? En psicología se habla también de memorias implantadas, en algunos casos, sobre todo en cuestiones de psicología del testimonio y en niños, porque a veces se repiten tanto las cosas que la gente se termina creyendo eso como si fuera verdad. Y la verdad es que hace rato que esto no es cierto. Les voy a resumir algo que creo que es muy importante que quede totalmente claro en la noche de hoy. En primer lugar, nosotros estuvimos en Costa Rica por 33 años, desde 1963 hasta 1996, una normativa que se denominaba la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, que representaba una posición doctrinal que se denominaba la doctrina de la situación irregular. En resumen, esto tenía que ver con el hecho de que la persona menor de edad no era efectivamente una persona, era prácticamente asumida como un objeto. Y las personas que eran juzgadas, que por cierto, había un margen de los 0 a los 17 años, decía la ley, ¿verdad? Una cuestión ridícula, porque era una copia de una legislación extranjera que decía que se les iba a acusar entonces en el campo tutelar de menores a las personas entre los 0 y los 17 años. Imagínense que esto era casi como que a un niño que recién nacido le dieran una nalgada para saber si había nacido bien, y que el chiquito llorara muy duro y casi que lo acusaran por una contravención de escándalo, ¿verdad? Una cosa, ¿verdad? Nunca hubo eso, ni nunca hubo lo que yo llamo
llamo en mis clases una especie de chilindricidio, donde un niño de 2 años le dio a otro con un chilindrín, lo acusaron y lo deprivaron de leche materna, ¿verdad? En algún lugar, un aposento, mentiras, pero eso existía, ¿verdad? Es parte de nuestra realidad. Por 33 años tuvimos una ley que decía que a una persona menor de edad se le podría acusar entre los 0 y los 17 años. Pero decía muchas otras cosas que aquí no nos da tiempo, que tienen que ver con medidas cautelares, con prescripción, con abordaje de muchas cuestiones, pero sí quiero poner el dedo en la llaga, como decía también doña Helen, con respecto a la pregunta del televidente y radio escucha, en el sentido de que qué pasaba cuando una persona estaba presta a cumplir los 17 años. Si resulta que el día antes de cumplir los 17 años le daba, con una muy mala idea, por cierto, en empezar a celebrar su cumpleaños el día anterior, matando a 3, robándole a 4, violando a 5, etcétera, el día que seguía, inmediatamente después de que cumplía 17 años, la ley, ¿verdad?, el juzgado, el juez, las autoridades le decían, bueno, papito, feliz cumpleaños, todas las cosas que usted ha hecho van a ser archivadas, como la blanca lana, todo se acabó. Incluso un libro mío, que fue el primer libro que yo publicaba en 1995, que era sobre la ley orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores anotada, ya criticaba profundamente estos aspectos que afortunadamente un año después, en 1996, fueron criticados también y asumidos, y no se incurrió en este tipo de cuestiones, sino que la ley permitió que se modificara totalmente la situación y se modificó efectivamente un año después, de forma tal de que ahora, si una persona comete un delito siendo una persona menor de edad, y ya no es el mismo marco de acción de los 0 a los 17, sino que a partir del 1996 se juzga en Costa Rica a las personas menores de edad que están entre los 12 y los 18 años, es decir, cambia de los 0 a los 17 a los 12 y los 18 años, que fue un estándar internacional al cual nosotros también nos adaptamos. En la mayoría de los países ese era, digamos que el consenso de aplicación, y después ha ido más o menos variando en diferentes países. Nosotros nos hemos mantenido en ese rango de aplicación entre los 12 y los 18 años, pero ahora, repito, ahora si una persona con menos de 18 años comete un delito, cualquiera que sea, independientemente de que ya haya cumplido 18 años, aunque tenga 20, aunque tenga 21, si el asunto no ha prescrito conforme a las reglas de prescripción establecidas en la materia penal juvenil, siempre se le va a juzgar tarde o temprano por lo que hizo, porque ahora, a diferencia de lo anterior, que si era una alcahuetería, ¿verdad?, si lo queremos ver desde esa perspectiva, porque todo se iba a archivar cuando cumpliera 17 años, ahora no. Ahora resulta que se le puede seguir el proceso, se le puede juzgar y se le puede incluso condenar con sanciones, como efectivamente lo hemos dicho a alguien tan valioso como don Carlos Tiffer, que es el papá de la ley de justicia penal juvenil, y muchos lo hemos también escrito de esa forma, con una legislación de las más severas del mundo, no de Latinoamérica, sino del mundo. Vea, yo en mis clases siempre hago, trato de poner estas cosas de una forma gráfica para que la gente se imagine la magnitud de lo que estamos diciendo. Ni en países como Colombia, con el problema que pueden tener ellos de narcotráfico, ni en países como México, que en la parte norte tienen problemas también de sicariato, ni en lugares como Brasil, con problemas de la mano blanca, ni en lugares como Europa, donde en Francia y en Bélgica ha habido personas menores de edad involucradas con terrorismo. En ninguno de estos lugares las sanciones en contra de las personas menores de edad sobrepasan los 6 años de prisión. Óigase, no sobrepasan los 6 años de prisión, mientras que en Costa Rica, si una persona está en el grupo etario entre los 12 y los 15 años, puede ser sancionada hasta 10 años de prisión, es decir, casi el doble de lo que existe en todos estos lugares. Y no solo eso, sino que si la persona está entre el grupo etario entre los 15 y los 18 años, la sanción puede ser de hasta
15 años de prisión. Entonces vean ustedes que el asunto no es jugando, ¿verdad? Las leyes son muy severas. Lo que pasa es que, digamos, la mitología de estas cosas hace que la gente todavía piense que nosotros estamos en esos años de 1963 a 1995, en donde sí existía una pseudoimpunidad cuando se llegaba a la mayoría. Y yo más bien siempre decía, y así lo he escrito y así lo he mencionado en muchos lugares, que dicha que los dueños del crimen organizado y personas que podían manipular a jóvenes y a niños no se habían dado cuenta de eso que tenían en sus manos, porque a ustedes, a mí, al presidente de la República, a cualquier persona, un sicario entonces de 16 años, si le faltaba un día, era carne de cañón apetecida, no solo en narcotráfico, sino incluso hasta en delitos contra la vida, etcétera, para poder ser utilizado en el más sentido utilitario de la palabra y cometer cualquier tipo de delito teniendo prácticamente nada de sanción. Ok, nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Vamos a saludar a varias personas que nos están siguiendo por acá y ya casi regresamos. Bueno, muchísimas gracias por continuar en nuestro programa. Don Rafa, antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba lo siguiente, y era una de las consultas que le había hecho a usted anteriormente. Ya el magistrado nos ha explicado claramente que más bien, precisamente esta nueva ley en los últimos años ha venido a endurecer esas penas y bueno, contrario a lo que mucha gente cree, en Costa Rica esto ha sido un mito y más bien es todo lo contrario. De alguna manera, esto por supuesto ha hecho que quizás la gente cuando comete el delito tenga un mayor temor o un mayor riesgo en ese aspecto de que pueda precisamente ser inculpado posterior al hecho que cometa. Sin embargo, hay algo que uno sí le tiende a preocupar y es el hecho del aumento en la delincuencia, porque eso quiere decir que a pesar de que la ley ahora está más dura, ¿será que la gente joven ha perdido miedo a cometer los delitos? O, y se lo pregunto a usted también claramente, ¿o será que las autoridades, el gobierno deben tener programas de mayor ayuda, de alguna manera de aprendizaje para que precisamente esta gente joven se dedique a hacer otras cosas? Porque uno se preocupa o se pregunta si la ley está más dura porque hay un aumento entonces de la delincuencia. Helen, mire, en este caso en particular hay una respuesta que es difícil, porque cuando nosotros hablamos de que la ciudadanía está preocupada por la inseguridad, a veces lo que piensan es que no se está reprimiendo el delito en los menores, y en realidad lo que tiene que haber es un equilibrio entre la represión y la prevención, porque nosotros nada hacemos reprimiendo si no prevenimos, y nada hacemos previniendo si no reprimimos también. O sea, aquí es claro establecer de que las políticas gubernamentales de criminalidad tienen que ir encaminadas a tratar de buscar un equilibrio entre la represión y la prevención. ¿Por qué? Porque nosotros nada hacemos con estar metiendo y llenando centros de atención institucional o cárceles de personas sin verificar que estas personas, con acuerdo a lo que establece la ley, que tienen como fin la pena resocializarlas o en este caso buscar que efectivamente la persona dentro de la prisión vea que la pena que se le impuso tiene como fin un medio rehabilitador, pues que se rehabilite, y es difícil. La historia nos ha mostrado que las cárceles no rehabilitan, o sea, más bien las cárceles en muchas condiciones se convierten en escuelas de delincuencia. Y esta situación se genera desde los centros de represión de menores que van siendo inmersos en los procesos delictivos y en los que no se tienen políticas claras de prevención institucional. A veces no es porque el gobierno no quiere prevenir, sino que en muchas ocasiones es porque no se tienen los medios para ello.
una situación importante y que considero que es parte de esto, y don Álvaro lo mencionó, es el saber que la juventud o los jóvenes deben de tener estudios, deben de tener oportunidades de trabajo, deben de tener las mismas oportunidades de toda una sociedad, porque la falta sistemática de oportunidades para obtener un trabajo productivo, en este caso es un caldo de cultivo para el desaliento, la frustración, y repercute esto sobre la estabilidad, la seguridad, la gobernabilidad de las sociedades. Hay una insatisfacción con frecuencia que muta en conductas antisistema y que crean un ocio crónico, por eso estamos hablando de los ninis, y que repercuten conductas ilegales y criminales, que son el problema que tenemos no solamente en la juventud, sino también en adultos que han perdido la posibilidad de ser productivos dentro de la sociedad porque no encuentran trabajo y que tienen que ver cómo hacen para llegar la subsistencia de su familia. Y no es que les estamos diciendo de que tienen que hacerlo de manera ilegal, no, es que hay algunas personas que no buscan la posibilidad de buscar la solución con trabajo, con esfuerzo y reinventándose, sino que ven más fácil recurrir a las cosas de manera fácil cometiendo delitos, y esto no solamente a nivel de jóvenes, sino que a nivel de adultos. Y entonces yo pienso que aquí efectivamente lo que tiene que haber es un equilibrio entre represión y prevención, y que las políticas criminales del Estado vayan encaminadas a eso. Don Álvaro, les voy a contar un pequeño ejemplo y me gustaría que ustedes nos ampliaran en este aspecto. Cuando era jefe de prensa de Liga Deportiva Alajuelense, y no me diga nada porque yo sé que usted es apricista, da la casualidad que nos tocó por ahí el tema del partido de la CONCACAF, donde 8 personas, incluyendo algunos menores, se nos metieron a la cancha y nos castigaron. La junta directiva de la institución tomó la decisión de colocar las fotos en la entrada del estadio y prohibirles el ingreso a estas 8 personas, y algunas de ellas inclusive eran menores de edad. Cuando me tocó estar en esa parte de responsabilidad social, se conversó con el gerente general y después de algunas negociaciones que tuvimos con Ricardo, quien es enfermero de la OCE y a quien le mando un gran saludo, se tomó la decisión de perdonarlos, pero se perdonó con la condición de que ellos hicieran un trabajo social, y los llevamos a pintar escuelas, los llevamos a hacer muchas cosas, y al final, bueno, ustedes saben que después de eso no hemos visto ningún evento, por dicha, de esa magnitud como lo que ocurrió en esa oportunidad que se metieron a la cancha y todo lo que lamentablemente pasó. Una medida correctiva, yo quiero que usted nos explique qué medidas correctivas en este momento establece esta última ley, donde de alguna manera se trata de corregir de una forma social a este adolescente para que no vuelva a incurrir en ese mismo error, sobre todo que en muchas ocasiones, y don Rafa lo está diciendo aquí, es mejor tratar de enderezar este árbol que se quiere torcer a tiempo antes de que se caiga, porque si ya se cae ya no se puede hacer nada. Bueno, es un excelente ejemplo el que usted toca, ¿verdad? Lo único que no me gustó del ejemplo efectivamente fue que era de la liga y no de Saprissa, ¿no? Pero bueno, el ejemplo es absolutamente válido para empezar a decir, y vamos a empezar como de atrás para adelante. Primero que todo, y don Rafa también, de nuevo, lo dice muy apropiadamente, aquí no nos hablemos de tapujos, no, aquí existen sanciones también, ya vimos, acabamos de establecer que es un mito que no las hay, y acabamos de establecer de que hay sanciones incluso de las más severas del mundo, incluso el proyecto de ley que originalmente iba para la Asamblea Legislativa con la venia de Lilianud y de muchas otras personas que habíamos intervenido en el asunto, no era de máximos tan severos de 10 y 15, sino era de 5 y de 10, pero bueno, al final en la Asamblea Legislativa se le dio vuelta a esto y entonces quedó como está. Pero entonces aquí no nos cabe ninguna duda de que las sanciones que hay son muy severas, pero claro, la única sanción no es la cárcel.
debe ser la cárcel la excepción, como decía don Rafael, la excepción. Y el juez tiene, vean ustedes, la obligación de fundamentar, y no solo fundamentar porque le está imponiendo 5 años o 10 o hasta 15, sino que tiene la obligación de fundamentar por qué no le impuso otro tipo de sanción de las que en materia penal juvenil existe un gran rico abanico de posibilidades de alternativas a la prisión. Propiamente el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece 3 modalidades de sanción. Una es la cárcel, que es la sanción esta privativa de libertad en un lugar, en un centro especializado, como se denomina. Pero existen otros 2 tipos de sanciones, las socioeducativas y las órdenes de orientación y supervisión, en el inciso A y en el inciso B, que van desde una amonestación, una libertad asistida, una reparación integral del daño, hasta un montón de otras, ¿verdad?, que se establecen ahí y que el juez puede utilizar. Claro, igual que pasa en adultos, a veces existe la tentación de que lo más fácil es mandar a la gente a la cárcel, porque es lo más sencillo realmente. No es lo mismo usted darle seguimiento a alguien que está en un centro privado de libertad, y si tiene 100 personas y al día siguiente tiene 99, sabe que uno se escapó, ¿verdad? Y esa es la forma más fácil de contabilizar si está cumpliendo o no la sanción. Diferente es cuando usted tiene que establecer un programa, una red social de apoyo comunitario, etcétera, y se le tenga que dar entonces seguimiento con personal que a veces el Ministerio de Justicia, Adaptación Social no tiene tampoco trabajo social y psicología de la Corte cuando es una medida cautelar. Entonces es difícil andar, ¿verdad? Usted no puede poner un funcionario detrás de cada uno de los muchachos que está en una sanción. Entonces es más difícil a veces organizar algo bien hecho cuando no es una sanción privativa de libertad. Pero, como bien decíamos anteriormente, ahora la filosofía desde 1996 cambia entonces la percepción, y ahora la doctrina que impera no es la de la situación irregular, donde las personas a veces iban a la cárcel, ¿verdad? Porque en una cárcel usted le puede decir como quiera, le puede decir lo más bonito, un centro de detención para niños y todo, pero es una cárcel, ¿verdad? Igual, antes se llamaba Luis Felipe González Flores, ahora se llama el Centro Juvenil Surquí, también hay otro de adultos, donde llegan los muchachos vinculados a la Ley de Justicia Penal Juvenil que tienen más de 18 años, pero eso es una cárcel, ¿verdad? Usted no le llame de otra forma. Una de las cosas que se caracterizaba a la legislación anterior era la utilización de los famosos eufemismos, de tratar de suavizar con el lenguaje una realidad que era la misma. Y usted le puede decir de una forma diferente, pero eso es una cárcel. Entonces, ahora las personas deberían de ir a la cárcel, a ese centro especializado, únicamente en la última de las excepciones, porque existen muchas otras alternativas, dentro de las cuales yo puedo decir, ¿verdad?, que mi favorita, para decirlo desde ya de una forma totalmente clara, incluso sobre eso hice mi tesis de doctorado en España, es el trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa de la prisión. Hay un par de libros míos escritos sobre eso y varios artículos, ¿verdad?, porque yo soy un creyente absoluto de que esto se podría funcionar muchísimo mejor de lo que funciona actualmente. Hay una excepción en donde ha funcionado muy bien, ha sido en la jurisdicción de Cartago. Pero vean ustedes que es una excepción, porque ni en San José ni en las demás provincias ha funcionado tan eficientemente como en Cartago, ¿verdad? También tiene digamos que una fisonomía muy diferente también, la población de allá, pero si esto ha funcionado bien allá, podría adaptarse de una forma eficiente. Y aquí hay mucho que tenemos que decir, ¿verdad? Esta pregunta que usted hacía es una super pregunta, porque bastaría no un programa, sino muchos para hablar muchísimo acerca del tema. Resulta que esto está inspirado, como también señalaba don Rafael, en principios de justicia restaurativa, ¿verdad?, que tienen que ver
con que la gente se ponga de acuerdo entre ellos y buscar el proceso penal en este caso como la última solución. Pero si ya no queda ninguna otra solución y lo que hizo es de una gravedad muy evidente y la persona no puede ser ubicado en ningún programa alternativo, y para eso está la cárcel, ¿verdad? Dejémonos de cosas. Siempre va a haber un mínimo de las personas a las que no le podamos entonces aplicar más que la cárcel, pero esto debería ser el mínimo de las personas, y sí entonces utilizar mecanismos como estos en donde se le da la oportunidad a alguien de que no nos cuesta un 5 a nosotros estarlo manteniendo, dándole de comer, estar pagándole a alguien que lo esté custodiando, no nos cuesta el agua, la luz que está utilizando, etcétera, 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 sino que más bien ese recurso puede ser utilizado en favor de la comunidad, como si nosotros en todos los lugares no tuviéramos huecos que bachar, como si no tuviéramos lugares ahora que vienen las cogidas de café, como si no hubiera hogares de ancianos donde colaborar, donde no hubiera escuelas que pintar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas alternativas. Aquí es un asunto de creatividad, ¿verdad? En donde uno puede hacerlo. Lo que sí no se puede hacer, y yo en eso sí he sido categórico y siempre lo he escrito y lo he dicho así, lo que sí no se puede hacer es improvisar. Esto se tiene que organizar con mucho tiempo ex ante. Lo que no puede ser es que un viernes en la tarde, cuando hay un muchacho que está siendo acusado de un robo o cualquier otro tipo de delito, entonces las dos opciones el viernes en la tarde que se le presenten son, bueno, ¿qué hacemos con este? ¿Lo mandamos a la calle o lo mandamos a la cárcel? No, es que esto debería funcionar, y yo no me canso de decirlo, como una buena ferretería o una buena farmacia. No vamos a decir nombres, ¿verdad? Porque no pagan comerciales, pero usted llega pidiendo a veces un producto, ¿verdad? Porque necesita unas gotas para los ojos o lo que sea, y le dicen, se meten a la computadora y le dicen, mira, aquí no hay, pero en Plaza del Sol hay 10, en Heredia hay 4, entonces ellos inmediatamente saben dónde están las opciones de posibilidades. Exactamente así debería funcionar la cosa. Ojo, no solo en materia penal juvenil, sino también en adultos, pero aquí estamos enfatizados en materia penal juvenil, para que entonces la persona tenga la opción, ¿verdad?, de someterse a una alternativa que no sea única y exclusivamente la más fácil de mandarlo ahí a una cárcel, sino que exista también para no solo el bien de la persona, porque puede ser que sea una persona que no esté, digámoslo a lo tico, tan maleada, que no haya tenido tanta experiencia delictiva, que sea sus primeras vínculos, digamos, con este tipo de infracciones o delitos, y que el delito no sea de tal gravedad que lo permita. Porque también hay que aclarar que cuando hablamos del trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa de prisión, no es que tampoco estamos promoviendo, ¿verdad?, que a todo el mundo se le dé la oportunidad, porque es que esto tampoco es para todos. Hay una gente para la que no aplica, ¿verdad?, porque tampoco es que vamos a estar mandando a un pedófilo a un kindergarten. No. Se trata de estar viendo las posibilidades que existen, las necesidades que hay, pero también el perfil de la persona a la que podemos vincular. Pero créanlo ustedes, y créanlo el televidente que lo plantea, el radio escucha, que en la mayoría de los casos se podría hacer muchísimo con estas personas, y no solo eso, sino que ya la doctrina, ¿verdad?, y los estudios académicos, empíricos sobre la materia han demostrado que las personas, como en el caso de los que fueron a la liga, ¿verdad?, lo que pasó ahí se ha demostrado que en los estudios que se han hecho en países anglosajones y en Costa Rica, por ejemplo, se lo puedo demostrar con las estadísticas de Cartago, arriba del 85% de las personas que se vinculan a una alternativa como esta, el trabajo en beneficio de la comunidad, y que pasan 80, 100 horas vinculados haciendo algo en provecho suyo y en provecho de la comunidad, nunca más después vuelven a reincidir y a meterse en cosas similares a las que estuvieron vinculados. Entonces vean ustedes qué importante, ¿verdad?, ese grado tan bajo de reincidencia cuando les damos opciones concretas, incluso a nivel sancionatorio, porque como decía don Rafael, no se trata tampoco de decirle, no papito, no lo vuelva a hacer y no pasa nada. No, tiene que saber que es una sanción, pero no todas las sanciones tienen que ser de cárcel, sino que tenemos que ser lo suficientemente creativos y dar
opciones y la misma comunidad también tiene que abrir posibilidades concretas para que los jóvenes, sin necesidad de estar ahí, porque a veces hablamos del brazalete electrónico, por ejemplo, y hay gente que quisiera no solo un brazalete, quisiera un collar ahí electrónico, que la gente, ¿verdad? Como si la gente no supiera cuando ve a alguien portando un brazalete electrónico, y por eso es que no existe también la posibilidad en materia penal juvenil, ¿verdad? Por lo estigmatizante, ¿verdad? Como lo decía Edwin Sutherland, un criminólogo famoso, hablando de lo que él denominaba el labeling approach, que tiene que ver con el etiquetamiento y la estigmatización de las personas. Cuando nosotros vemos a alguien que anda con un brazalete de esos, de inmediato sabemos que no es que viene de un hotel de playa, ¿verdad? Y que es el brazalete ahí, que le permite comer todo incluido. No, todo el mundo sabe qué significa ese brazalete. Entonces tenemos que buscar formas más, digamos, amigables para tener que dar la oportunidad a personas que todavía pueden, que yo sigo creyendo que son la gran mayoría, que tienen que tener opciones distintas a la cárcel y que pueden hacer mucho en beneficio de ellos mismos, de su familia y por supuesto de la sociedad costarricense. Don Rafa, tal vez en 2 minutos una despedida, también un cierre. Sí, muchas gracias, Helen. Mire, efectivamente, lo que don Álvaro nos dice en este tipo de modelo y de sanción que se aplica de manera alternativa y que es la política de la justicia restaurativa que se tiene hoy día y que se está promoviendo, lo que busca y lo que tiene que hacer el sistema es exigir con este tipo de modalidades o con este tipo de modelos de responsabilidad, primeramente una responsabilidad activa, la cual supone que el menor esté abocado a reparar el daño que causó y a fomentar empatía y conciencia de responsabilidad. La otra situación es crear incentivos o motivación para la transformación personal de este menor de edad a fin de buscar efectivamente un cambio en su actitud que lo llevó al hecho delictivo. Requiere apoyo de la comunidad, que a veces es la comunidad la que se queda afuera y los menores no tienen cómo accionar, que aseguren la reinserción de este menor y en el último de los casos, si se da reclusión, que esta reclusión sea en condiciones adecuadas que permitan una ejecución de la sanción en condiciones dignas. Eso es lo que requerimos y efectivamente en este caso en particular la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica establece todos estos mecanismos, todas estas posibilidades. No es una ley que genere alcahuetería, sino que es una ley que trata en un modelo más especializado buscar no solamente represión sino que buscar prevención. Eso es, Helen, lo que queremos que la gente se lleve hoy día con esta conversación. Muchas gracias. Don Rafa, muchas gracias. Don Álvaro, muchas gracias por haber estado pues esta noche con nosotros. Se nos acabó lastimosamente el tiempo, pero para terminar yo quiero recordarles el número de teléfono 2224-5096, la firma de abogados de Costa Rica, y cerrar creo que con una frase que es lo que me nace en el corazón. Yo le pediría a las autoridades más programas especiales para que no se vea la cárcel como una única alternativa y opción, sino que existan programas que ayuden a esta gente joven y ojalá que se puedan corregir a tiempo para no tener adultos ya involucrados en una delincuencia mayor. Muchas gracias, magistrado. Buenas noches, don Rafa. Con mucho gusto, supuesto, un placer. Muy amable. Muchas gracias. También acá. Gracias. Muchas gracias a Cabito también en los controles. Gracias por haber estado en todas y algo más. Y bueno, gracias al magistrado que también estará con nosotros el próximo 29, desde ya a las 5 de la tarde por Extra TV, Canal 42. Buenas noches. Buenas noches.